Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Café Acuario Paranormal. En esta ocasión les traigo una historia interesante y algo fantasiosa. Resulta que iba una familia, era papá, mamá, los dos hijos gemelos, iban en su coche, iban en una carretera y los dos hijos iban muy ansiosos por bajarse, pero lo querían hacer aún estando el coche en movimiento. Lo que los detiene es la orden de su padre que les dice, esperen caramba. Lo obedecieron sujetando ambas puertas todavía abiertas. El hombre hizo una maniobra final, dejando el vehículo cerca bajo la sombra de un árbol y se dieron cuenta que estaban cerca de un bosque. Para esto la mamá le dice, es que llevamos 3 horas de viaje. Era por eso que los chavos, los chicos, estaban ansiosos por bajarse y por llegar a su destino. Entonces el hombre, el papá les dice, ¿entonces qué querían? ¿Que parara donde todo el mundo nos viera? Aquí al menos estaremos tranquilos. La mamá en un tono burlón le dice, claro, si estamos donde el diablo perdió el poncho. Uno de los muchachos, Ismael, da rienda suelta a su fantasía. Dice, seguro que ningún ser humano ha puesto los pies jamás por aquí. Y su hermano Elías le da un codazo y le dice, yo no te apostaría nada. Le señala a la vez una lata oxidada medio oculta por las altas hierbas, pero visible al otro lado de la ventanilla. Entonces Ismael se encoge de hombros y dice, bueno, ya. Su padre apaga el motor. Es cuando los hermanos bajan ahora sí del coche y corren hacia el bosque, se internan en él. Y uno le dice al otro, fíjate, parece una selva. Habrá animales por aquí. Ahora por lo menos hay dos. Era un bosque sombrío, espeso, denso y muy húmedo, cerrado, como si el sol apenas pudiera penetrar por las copas de los árboles para llegar al suelo. También era silencioso. Entonces se escucha un grito. Ismael, Elías. Tuvieron que retroceder. Conocían las normas. Primero era ayudar a sacar las cosas del auto e instalarlo todo. Después ya podían hacer lo que quisieran. Su madre ya había abierto el portamaletas. Su padre se desperezaba después del largo camino a la búsqueda de un rincón en paz, feliz por haber acertado al tomar aquel pequeño sendero a la derecha de la carretera, 10 kilómetros aproximadamente antes. Ciertamente el lugar era mágico, y no solo por el bosque, que parecía descender sumergiendo el valle bajo su manto verde. Entonces su papá dice, no me importaría hacerme una casa aquí, y suspiró. Mientras que Elías le reprocha, no le pongas, papá, que tampoco es para tanto. Para un día está bien, pero ya después tremendo aburrimiento. Empiezan a sacar todo del auto, la mesita plegable, las sillas, las cestas con la comida, las bebidas. En menos de 5 minutos todo quedó preparado. Dice la madre, comemos en 1 hora. El padre, por su lado, él dice, si por mí fuera, pues ya estaríamos comiendo. Ismael le contesta, papá, pero si acabamos de llegar. La madre le dice al papá, déjalos que estiren las piernas. Con media hora es suficiente. Decidieron no perder el tiempo, echaron a correr hacia otra vez el bosque. Ella les grita, no se vayan lejos, no se pierdan. Y ellos entran al bosque, desaparecen entre los árboles y no se detuvieron hasta un par de minutos después, sintiéndose realmente libres. Y ya estando ahí, se preguntan, ¿qué hacemos? Media hora no es mucho. A lo más que podemos hacer es reconocer el terreno para jugar después de comer. Por otro lado, también el bosque daba la impresión de ser verdaderamente impenetrable. No se oía nada, decía Elías. Siguieron avanzando en línea recta, pero ya no tuvieron opción de hacerlo mucho más. De pronto, al cabo de una docena de metros, al apartar un matorral, vieron un claro del cual partían dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y de un poste ya en mal estado, la madera ya podrida, cayéndose, salen dos inscripciones hechas con extrañas letras góticas. Por un lado del lado derecho decía Fuente del Buen Sabor, y del lado izquierdo decía Valle de la Mansión sin regreso. Ambos caminos descendían lentamente y se perdían en el primer recodo, devorados por el bosque. Había algo solemne y misterioso en aquellas letras. Entonces Elías pregunta, ¿tú crees
que por aquí pase alguien alguna vez. Desde luego que no había huellas por ninguna parte. Entonces Ismael vaciló. ¿Qué hacemos? Vamos por ahí a investigar. Entonces Elías apunta hacia el lado izquierdo de donde estaba ese letrero. Recordemos que el lado izquierdo decía Valle de la Mansión sin regreso. Desde luego, ¿a quién le importaba una fuente comparada con una mansión de nombre tan curioso? Vale, asintió sin pensarlo 2 veces Ismael. Ya ni corrían, eran gemelos idénticos. Reanudaron la marcha, dando los primeros pasos en busca del Valle de la Mansión sin regreso, aunque lo más seguro es que se encontraran con una vieja casona en ruinas, si es que existía tal mansión. «Qué bien, ¿no?», dijo Elías, con un halo de inquietud en la voz. «Es lo único bueno que tienen los días de campo, con papá», suspiró Ismael. «Como siempre vamos a lugares raros». Este camino era angosto y muy pronto comenzó a torcer a derecha e izquierda, sin parar y de forma tortuosa. Algunas ramas cruzaban y tenían que ir apartándolas con cuidado para poder ver y avanzar. El suelo estaba despejado, limpio. Entonces lo que les preocupa era que tenían que regresar con papá y mamá. Y se preguntan, ¿y si resulta que está lejos? No hubo tiempo para la respuesta de su hermano. De pronto giraron a la derecha y se encontraron frente a una fuente de piedra cubierta de verde moho y por la que manaba apenas un chorrito de agua limpia y cristalina. Estaba incrustada en una roca y el camino moría en ella. A su alrededor el bosque volvía a encerrarse y uno de ellos dice: «Ismael, pero si hemos tomado la dirección del valle, alguien habrá cambiado el poste del lugar», como si estuvieran los anuncios cambiados. Dice Elías: «Sí, bueno, total han sido 5 minutos. Ya estando ahí se acercan a beber un poco de agua de la fuente. Tal como decía su nombre, su sabor era magnífico y el agua estaba muy fresca». Dijo Elías: «A mamá le encantará esto». Entonces lo que hicieron es regresar, retroceder, desandando lo andado, y al llegar de nuevo al poste indicador tomaron el otro camino. Su paso fue más vivo, no hacía falta decirlo, les picaba cada vez más la curiosidad. El trayecto fue una copia del primero, un sendero angosto que se retorcía constantemente de un lado a otro, de derecha a izquierda, y con el suelo despejado, pese a que al final las ramas que lo cruzaban por arriba casi les impedían andar. ¿Y qué pasó? Como la primera vez, de repente, al girar a la izquierda, llegaron a su final. «Ahí está», casi gritó Ismael. Volvían a estar frente a la fuente del buen sabor. Los 2 hermanos se miraron incrédulos y estaban seguros de que el camino era distinto al anterior y en ningún momento se habían cruzado con el primero. Sin embargo, qué cosa más rara. Desde luego la fuente es la misma. Lo comprobaron y no había la menor duda. O estaba el bosque convertido en un laberinto, o aquello simplemente no tenía sentido. Entonces lo que hicieron fue regresar de nuevo otra vez a donde estaba el poste con los letreros. Preguntó Elías: «¿Qué hacemos ahora?». Y entonces su hermano iba a contestar. Cuando apenas había terminado de hablar, escucharon la voz a sus espaldas. Una voz densa, profunda y gutural, como si saliera del mismo bosque. «¿Puedo ayudarlos en algo?». Tuvieron que aguantarse las ganas de gritar, pero lo que sí no pudieron aguantar fue un pequeño salto hacia adelante mientras giraban sus cabezas hacia atrás, asustados por aquella inesperada interrupción. Se encontraron frente a un hombre muy viejo, un anciano de cabello y barba muy largas y tan blancas como la nieve. Vestía una túnica negra y se apoyaba en un bastón igual de retorcido que un sarmiento. Su cara estaba surcada por cientos, tal vez miles de arrugas que se cruzaban entre sí. Sin embargo, sus ojos poco tenían que ver con esas arrugas o la edad. Eran unos ojos muy vivos, que los miraban de forma directa y un tanto espectral. Y les dice él a ellos: «Vaya, son iguales». Se relajaron, dejaron que sus respiraciones se acomodaran y ya más tranquilos lograron articular la primera palabra. «Hola», dijo Ismael. «Estábamos dando un paseo», comentó Elías. «Sí, nuestros padres están ahí al otro lado del bosque», contestó Ismael. El viejo solo suspiró diciendo: «domingueros». Ismael preguntó: «¿Vives aquí?». Dice el viejo: «Sí». Solo lo corroboró con un asentamiento de cabeza, pero no señaló en ninguna dirección. «¿Conoces esa mansión?». Elías señaló el poste. «Por supuesto», contesta el señor, el viejo. «¿Cómo es? Un lugar mágico cargado de leyendas». Los 2 hermanos se miraron
excitados. ¿Y cómo se llega a ella?, pregunta Elías. Por el camino. Ismael pregunta, ¿por este? Apuntó al sendero indicado por el poste. Está equivocado. No está equivocado, dice el viejo. Hemos ido por él y hemos salido a la fuente. Lo mismo que cuando tomamos el camino de aquel lado. A lo que el viejo le responde, eso es porque no han mirado bien. ¿Cómo que no hemos mirado bien? A veces uno va despistado y no ve lo que ha de ver. Pues yo diría que no. Se enfrentaron a la extraña mirada del anciano. Por momentos parecía burlona, irónica, y por momentos daba la impresión de ser inquietante y algo misteriosa. Pero les quedaba poco tiempo para regresar con sus padres y sentían la excitación producida por aquella extraña casa. Y si el viejo tenía razón, se preguntaron, y si no habían visto un desvío o lo que fuese cubierto por la maleza. Dudó Elías de verdad que no tienen más que seguir el camino y él los conducirá a ella. Levantó una mano y se los indicó, pero más bien fue como una orden, sin apenas darse cuenta, como si algo más allá de su voluntad los impulsara. Los gemelos dieron el primer paso y un segundo. ¿Está muy lejos? No más de 200 pasos. Los dos miraron el camino, que ya giraba a la derecha. Luego volvieron a mirar hacia atrás. ¿Pero qué pasó? Que el anciano ya no estaba ahí. Había desaparecido. No supieron qué hacer. ¿Dónde se ha metido? Ni idea. Es como si se hubiese esfumado. Bah, no era más que un viejo loco, uno de esos ermitaños que viven solos. ¿Seguimos?, dijo Ismael. Elías lo empujó. Pues claro, se nos va a hacer tarde. Le echamos un vistazo y nada más. Ya volveremos después de comer. De todas formas, seguro que damos otra vez con la fuente, suspiró Ismael desalentado. Se concentraron en el camino, especialmente en ambos márgenes, buscando hacia todos lados posibles algún desvío oculto por la maleza. Su paso era más lento que la vez anterior y aún lo fue más a medida que avanzaban hasta detenerse. Oye, dijo Elías, ¿hemos pasado antes por aquí? Supongo que sí, no sé, parece diferente. Era cierto, no solo el sendero, también el bosque que lo rodeaba había cambiado, cerrándose aún más a ambos lados y por arriba, donde ya no se veía el menor retazo de cielo. El terreno, por si faltara poco, se iba escarpando más. Entonces Elías dice, no puede ser que este sea el mismo camino de la primera vez, esto es tan raro. ¿Nos volvemos? No, protestó Ismael con dolor. ¿Y si nos perdemos? Mientras sigamos el sendero no podemos perdernos. Pero no lo dijo de una manera muy convencida. Unos metros más allá ya no pudieron avanzar uno al lado del otro, sino en fila india, y a veces agachados para eludir las ramas de los árboles, o saltando por entre ellas. La humedad se les pegaba a la piel. Cuidado, Elías logró sujetar a su hermano, que había resbalado en una piedra cubierta de moho. Los dos quedaron sentados en el suelo, respirando con agitación, rodeados por el mayor de los silencios. Oye, esto no me gusta nada, reconoció Elías. Entonces su hermano le responde, puede que tengas razón, será mejor que... Y en eso dejó de hablar y una suave brisa procedente de alguna parte imposible, porque por ahí era difícil que pasara nada, movió las ramas que estaban enfrente, agitándolas lo suficiente para que a través vieran la silueta de un torreón de piedra. Fue muy rápido, la brisa cesó y las ramas volvieron a ocultarlo. ¿Has visto eso?, susurró Ismael. Vamos, se puso de pie Elías. No tuvieron que dar más de 5 pasos, el bosque terminaba de forma inesperada, y ahí, delante de ellos, en mitad de un pequeño valle rodeado por los árboles que lo envolvían, vieron la casa, la mansión sin regreso, un edificio enorme, viejo y parcialmente en ruinas. Aunque sus muros eran fuertes de piedra, se mantenían en pie, lo mismo que el torreón, alto como la almena de un castillo. Las piedras estaban ennegrecidas por la humedad y el tiempo. ¡Qué paisaje!, exteriorizó su emoción Ismael. Puede que dentro queden cosas. Se dejó llevar por la imaginación Elías. Ya no pensaban en regresar. Toda precaución había desaparecido de sus mentes. Estaban ellos muy emocionados. La imagen era demasiado fascinante y las sensaciones demasiado fuertes. Era un sueño hecho realidad. Una casa en ruinas en mitad de ninguna parte. Ahí podían jugar durante horas. Se acercaron a la puerta, abierta de par en par, y ya no se detuvieron. Y así como se fueron, ya no pudieron regresar. Oigan, déjenme saber qué les pareció esta historia. Es algo fantasiosa, pero entretenida e interesante.
Déjenme en los comentarios qué historia les gustaría que relatara. Estamos también en Spotify como Café Acuario Paranormal. Y sin más por el momento es todo. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio Café Acuario Paranormal. Gracias, bye.